Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Hoy, en Fe en Acción, tenemos a Gilberto Rivera. Seas bienvenido, Gilberto. Es una bendición tenerte acá con nosotros. Hace muchos años que teníamos de no vernos, ¿verdad? Unos 22 años aproximadamente. Y hoy es una tremenda bendición tenerlos acá y seguir en el caminar de Dios, que es lo más lindo. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Muy agradecido por esta invitación, ¿me entiendes? Porque siempre, como decía un santo de la iglesia, la vida cristiana se compenetra y los hermanos en Cristo, pues nunca nos olvidamos. Entonces, como dices tú, tiempo sin vernos, pero siempre unidos en este mismo espíritu, ¿ok? El fuego del Espíritu nos El mantiene. fuego del Espíritu Santo, sí. Amén. Gilberto, nosotros hemos conocido a un Gilberto predicador, un Gilberto que hace mover el poder de Dios, viendo milagros, sanaciones, una cosa extraordinaria. Pero hay un Gilberto que no hemos conocido, un Gilberto que no conocimos, un Gilberto que, digamos, estuvo fuera del camino de Dios. ¿Cómo fue ese Gilberto? ¿Nos puede contar? Bueno, pues tú comprendes también, es verdad, que la vida sin el Señor es un desastre. Uh-huh. Y el problema, yo digo, el problema es que no pensamos o no nos damos de cuenta cómo el enemigo nos va induciendo. Entonces, pensamos que estamos bien. Y como dices tú, ese Gilberto Rivera del cual tú me hablas, pues fue un Gilberto que aparentemente vivía en la alegría, creía que de la manera que estaba viviendo, pues estaba bien. Entonces, sin querer, sin sentir, pues como te dije, el enemigo me iba induciendo en las cosas del mundo, me fui, como decimos, encariñando con las cosas del mundo, pensando verdaderamente que yo era una persona feliz, porque yo lo sentía que sí era una persona feliz. Iba pasando el tiempo, entonces mi mirada pues se había apartado de aquellos momentos en que Dios a través de mi madre me hablaba del Señor, mira hijo, y bueno, pues me vine a este país, empecé con el alcohol, después vinieron cosas más tremendas, la droga, y con todo eso creía que era feliz, entonces mi vida empezó a ser un desastre. Entonces visitaba cárceles, bueno, me metían a la cárcel en problemas, y sí, en problemas. Entonces, pues, ¿qué es lo que estaba pasando conmigo? Porque ya, bueno, mi testimonio es bien grande Ajá. quiero coger, ¿cómo te quiero decir? Momentos en que yo sí sentía, ya después de que pensaba yo de que yo estaba gozando, de que era feliz. Y ya después como que yo empecé una vida como a tener miedo por la vida que estaba viviendo sin darme cuenta las consecuencias que yo iba pues a sufrir. Entonces, como estaba diciendo en mi testimonio hace un momento, alcohólico, el alcoholismo entonces la drogadicción. Entonces, ya en esa etapa de mi vida, pues, ¿qué te iba a decir? Pues estuve varias veces en el hospital, varias veces entonces, de droga, de alcohol y Estamos hablando de un Gilberto, digamos, con una enfermedad como crónica, podemos decir, crónica. tanto en alcoholismo como Como, en drogadicción. sí, A ver, compártanos un poquito más cómo fue esa introducción dentro de la droga. ¿Cómo ok, es que un joven empieza a introducirse o es un joven mexicano? Estamos hablando de un Gilberto joven mexicano que viene, ¿no? De México a de Estados México. Unidos y se viene a topar con un mundo nuevo. Sí. Mira, yo hace exactamente 59 años que llegué a este país. Entonces, mi mente estaba llena de tantas ilusiones. Allá en mi pueblo, las personas mayores que yo que iban de Estados Unidos, pues allá se emborrachaban pues decía yo, un día yo voy a ir a los Estados Unidos. Entonces, yo vine para aquí. Entonces, como te digo, sí, pasaron muchas cosas, pero me topé con cosas que yo no contaba. Entonces, así, para no hacerte el cuento tan largo,
se me vino a la mente que yo tenía que tener una cantina. Entonces, Aquí dentro de Estados Unidos. aquí. Entonces, no fui dueño de la cantina, sino que empecé a trabajar la cantina. Me preguntas tú, ¿cómo es que empezó esta vida? ¿Me entiendes? Entonces, yo creía que tenía mucha suerte. Dije, soy feliz porque, mire nada más. Entonces, yo empecé a trabajar esta cantina. Ahí fue que empezó mi vida de alcoholismo y de drogadicción. Porque en esta cantina que yo trabajaba, que no era mía, pero que hubo un tiempo en que yo me asocié, como un año, ¿verdad? Me asocié con la cantina, pero dejémoslo en que cuando yo empecé a trabajar, entonces ahí iban personas que con negocios chuecos y me ofrecían droga. Así fue que yo empecé, poco a poquito. Entonces no me costaba nada, porque yo les hacía favores a ellos. Entonces yo me iba enviciando cada día más y más. Y que uno de los canales que se utilizó allí, podemos decir, fue el primer paso en la cantina, ¿no? En la cantina. Iba superando. Sí, sí, no. Pero fíjate, pasó Ajá. algo bien curioso, ¿eh? Bien curioso porque es que el enemigo, ¿ok? Sí. Que Dios lo reprenda, Amén. ¿ok? Pues es muy listo, es muy astuto, ¿me entiendes? Y yo en mi corazón creía que verdaderamente esa era la vida que yo quería. Entonces, cada paso que yo iba dando en mi vida, decía, sí, claro que sí, esta es la vida que yo anhelaba. Y yo sé que, como decimos en México, yo me sentía el rey. Y más cuando aún me decían mis amigos, ¿eh? Dice, bueno, a mí casi nadie me llamó Gilberto, siempre me dejaban el Venado, un sobrenombre, allá en mi pueblo. Yo me recuerdo que un amigo mío que tenía, de verdad, me dice, ay, Venado, dice, ¿cómo te envidiamos? Mira nada más, sin trabajar, bien vestido y esto y aquello. Mira, y yo como un pavo real me inflaba, decía, me envidian, qué bueno. El orgullo. Es el orgullo, esa era la trampa, Carlos, que el enemigo iba poniendo poco a poco. ¿Y qué pasó? Hubo problemas ahí en esa cantina, entonces, problemas graves, un asesinato, una muerte, que yo no lo hice, pero yo era testigo. Entonces, yo tuve que salir huyendo de Chicago para Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, esa vida que había empezado aquí de alcoholismo y drogadicción, allá se hizo de una manera mucho más profunda, mucho más profunda. Entonces, ya pues ahí estaba. Entonces te voy a decir una cosa, fíjate que ya en aquel entonces, ya yo batallaba para dejar el alcohol y la droga. Ya yo batallaba. Entonces yo ya decía dentro de mí, ya, fíjate, ya decía yo, bueno, no. ¿Y a dónde voy a ir con esta vida? Ya yo sentía que la cocaína me hacía falta, que el alcohol me hacía falta. Años atrás decía yo, no, yo controlo este vicio. Yo lo utilizo porque es en el ambiente en el que yo me muevo. ¿Será una mentira, digamos, que podemos hacerle ver a las personas que están escuchando, digamos, una mentira? Yo domino este vicio. Digamos, como lo dijo usted ahorita, yo domino lo que se siente, ¿no? De la capacidad de decir, yo domino este vicio sin saber que se está hundiendo más. No, sí, esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira porque no lo dominas tú. Tú cuando ya eres alcohólico, el primer paso para la recuperación es aceptar que tú eres alcohólico. Y un alcohólico, bueno, estoy hablando en mi caso, ¿Sí? cuando a mí me decían, debes reconocer que eres alcohólico, a mí me daba coraje, no, yo no soy alcohólico, yo puedo controlar este vicio. Entonces, primero fue que me hice muy adicto al alcohol, pero después vino la droga, ¿me entiendes? Entonces ya te estoy hablando esto así antes de yo casarme, ¿ok? Entonces ya yo pensaba, fíjate, Carlos, qué cosa, mira, tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere. Dios siempre está mirando el movimiento de sus hijos. Y yo siempre he dicho y he pensado que aquellos pensamientos que tenía en aquel entonces venían de Dios, pero yo no percibía que eran de Dios. Porque yo decía, yo había dejado a mi novia, la que es mi esposa, en Chicago. Estoy hablando el tiempo que estuve en Los Ángeles. Dije yo, no, yo ya quiero cambiar todo esto. Voy a regresar a Chicago y casarme con mi esposa para dejar esta vida. Yo pienso que este pensamiento ya venía de Dios, ¿verdad?
porque yo ya esta vida como que ya estaba hasta aquí. Está tocando fondo, digamos. Sí. ¿Podríamos decir tocando Sí, fondo? sí. Gilberto, dentro de lo que usted me está compartiendo, me trae muchos recuerdos, porque yo creo que nos vamos a entender un poquito más, porque yo vengo también de atender una cantina. Pero yo a una edad muy corta de 7 años. Cuando mi padre se viene, mi madre se viene, digamos, mi madre se viene para Estados Unidos. Yo soy guatemalteco, se viene para Estados Unidos. Y mi padre se viene para México, también buscando los Estados Unidos, pero se queda en México trabajando. Nos dejan solos, pero tenían una cantina. Entonces yo me subía, era tiempo de mango, recuerdo, yo me subía al palo de mango, cortaba manguitos. Y les ponía limón, les ponía su octavo, decimos nosotros. El octavo ya, digamos, se llamaba quesalteca, o se llama todavía. Y yo compraba. Mínimo tuve entre 5 y 6 meses, tuve la cantina a mi cargo. Tal vez fue poco tiempo, pero quiera que no, había crecido, digamos, viendo esa cantina, atendiendo la cantina, como también después de que llegó mi tío, porque éramos niños, y pues no podíamos tener más la cantina por ser niños, entonces llegó mi tío, y pues que digamos, seguimos atendiendo la cantina, pero conozco un poquito de eso, y sé las dificultades que tiene una cantina, realmente, porque lo que tiene es personas que están llevando su dinero. Ahora lo veo de esta manera, que están llevando lo que trabajó por 15 días, una semana, tal vez hasta dejar de comer, sin comer a sus hijos. Y luego, después de eso, las peleas. Las peleas. Porque, Los problemas. sí, Pues así es. Gilberto, realmente nos sentimos identificados con sí. eso. Dentro de la cocaína, dentro de la cocaína y todo, usted no la vendía, sino la consumía. No, la consumía. Fue uno de los... La consumía. Tuve que, ¿cómo te quiero decir? Pero ese Gilberto no era agresivo, ¿no ingresó usted a las pandillas o algo por el estilo? No. No. De pronto no. Me volví muy agresivo, perdón, y debo pedirle perdón a Dios primeramente, a mi esposa. Utilizaba ya después, porque, bueno, como te digo, mi testimonio brinca, ok. Sí. Después que me casé así, yo ofendía mucho a mi esposa. Tenía un vocabulario, entonces, pues mi esposa no estaba impuesta a eso, porque en la familia de mi esposa ni había alcohólico, ni había una familia, pues, de principios, de religión, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo empiezo a ser afectado por el alcohol, por la droga, mi esposa como que quedó en shock, como diciendo, ¿qué está pasando? Porque a mí se me hacía fácil maltratarla verbalmente, y todavía, como decíamos hace un momento, no quería yo reconocer que era por el alcohol y por la droga. Gilberto, conociendo a Gilberto, un hombre, podríamos decir, nosotros los guatemaltecos, entelerido, ¿verdad? Digamos, en el alcoholismo y en la droga. ¿Cómo este hombre llega a tener un encuentro con Dios? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es digamos, esta conversión? Mira, pues sabemos que Dios obra. Estuve en el hospital 4 veces y aquí voy a contestar tu pregunta. Muy bien. La última vez que estuve en el hospital, supuestamente iba a estarme 3 semanas o un mes a darme otra vez la terapia que ya me habían dado. Y le dijeron a mi esposa que ya no podía yo permanecer en el hospital porque ya mi mal estaba muy... Le dijeron a mi esposa, lléveselo ya, la aseguranza no cubre. Hicimos lo mejor, esta es la cuarta vez que estuve en el hospital, hemos hecho lo mejor. Este daño, este mal de este hombre, de lo que es el alcohol y la droga, está muy avanzado. O sea, yo entendí que lo que le dijeron a mi esposa, no utilizaron la palabra desahuciado, pero dice, no hay nada por hacer. Yo me recuerdo que el doctor Rodríguez se llamaba en aquel entonces, le dijo a mi esposa, si usted cree en un milagro, pida un milagro, porque es lo único que lo puede salvar. Entonces yo estaba escuchando todo eso, esta conversación, en otro cuarto.
Entonces yo como que de pronto dije, me están diciendo que yo ya no puedo dejar el alcohol y la droga. Entonces yo ya no decía, lo puedo controlar. Entonces ya me entró como un temor, porque yo decía, no puedo dejarlo ya. Pero yo no se lo decía a nadie por orgullo. Decía, yo sabía que ya no lo podía dejar, que yo ya tenía mucho tiempo batallando para dejar el alcohol y la droga. Pues ahí en el contexto de esto que te estoy platicando y contestando tu pregunta, me fui a un retiro. Me fui a un retiro, pero debo confesar que a ese retiro fui más bien para que mi esposa se contentara, para que yo hipócritamente, para que ella pensara que yo iba a cambiar. Pero mira cómo Dios obra. Y ahorita estaba en el retiro contando mi testimonio, que era un retiro de 3 días, un lugar que se llamaba el Campo de Villa María, propiedad de la Arquidiócesis de Chicago. Y llegamos un viernes por la tarde y de pronto yo me desaparezco, porque me faltaba el alcohol y la droga. Y me salí de ahí y me encontraron en una cantina, caminé como media milla, 1 milla, y allá, hasta allá fueron los que estaban organizando el retiro. Entonces, cuando regreso allí donde era el retiro, me recuerdo Esteban Cruz. Menciono el nombre porque era el presidente de la Renovación Carismática hace eso, 38 años, 40 años, y yo me recuerdo que él le dijo a Confesor de Jesús, un diácono, y a Freddy Ortiz, este es el muchacho que estaba perdido. Sí. Yo me recuerdo que él dijo, muchacho, prepárate porque Dios tiene algo para ti. Y yo lo maldije internamente, porque yo ya, Carlos, para esas alturas de mi vida, yo inclusive maldecía yo a Dios. Inclusive yo decía que no creía en Dios. Yo maldecía a Dios. Al siguiente día empezó el retiro, un retiro de hombres. Miraba yo 120 hombres, 125 hombres danzando en el Señor, que estaban siendo tocados por la mano del Señor. Yo estaba ahí maldiciendo el nombre de Dios, maldiciéndolo. Entonces yo me daba no sé qué ver a hombres llorando. Decía yo, un hombre no llora. Bueno, pero para no ser tan largo el testimonio, yo me recuerdo muy bien que el que estaba dando la oración de sanación, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, era Esteban Cruz. Y él decía, no digo a cada momento, pero él decía, aquí hay un hombre que está perdido en el alcohol y en la droga. Debo decirte que quiera que tú seas, que Dios tiene un propósito para ti. Hoy Dios quiere curarte, quiere sanarte para que tú seas testigo de Él. Y Carlos, cada vez que yo escuchaba a este hombre hablar así, lo maldecía más y maldecía a Dios. Maldecía al predicador y maldecía a Dios. Entonces, pero así fue, poco a poco, hasta que fíjate cómo el Señor oró. Un odio interno. Sí. Hacia Dios. Yo tenía... Sería ahí, hoy que lo vemos de este punto de vista, sería ahí como culpando a Dios de lo que le pasa a uno. Esa es la realidad. Mira, mi esposa, que Dios la tenga con salud, nomás yo llegaba embrutecido por el alcohol y la droga, que me hablaba, me decía, tú tienes que buscar a Dios. Allá casi. Y yo, mira, se me enchinaba el cuerpo y digo, no me hables de eso. Y entonces yo empezaba a maldecir. Entonces, fíjate que ahorita que tú estás diciendo, sí, internamente, como que yo estaba enojado con Dios, porque yo le echaba la culpa a Él de lo que me estaba pasando. Por eso cuando Esteban Cruz, guiado por el Espíritu Santo, decía, quien quiera que sea este hombre, hoy, si le abres la vida, las puertas de tu corazón al Señor, el Señor te va a liberar. Entonces yo maldecía y cuando Él dijo, pídele perdón a Dios y pídele que te libere, porque Él dice, tú tienes que dar el paso, el Señor está listo para aceptar tu corazón, como quiera que esté tu vida. Y fíjate, Carlos, que bendito sea Dios, yo pegaba a maldecir a Dios. Dije, yo no te pido que me sane porque yo no creo en ti, pero con palabras horrendas, ¿ok? Entonces, pero fíjate que ahí estaban predicando y de pronto empiezo a sentir algo en mi corazón,
que de pronto no le ponía mucha atención, pero aquella cosa que estaba empezando a sentir se fue agrandando más y más y más. Y yo miraba a los hombres, pero ya lo primero que me di de cuenta, que ya no los maldecía. Ya como que me encerré a sí mismo. Como el hijo pródigo, cuando se encontraba en ese ocaso de su vida, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que se puso a pensar. Así es. En ese momento, Carlos, mira, y esto fue obra de Dios. Como que me puse a pensar, porque dijo Esteban Cruz, Dios te va a sanar, pero el enemigo me ponía en la mente, no puedes sanarte, mira, ni los doctores pudieron sanarte en el hospital. ¿Cómo va a ser posible que con una palabra de lo que está diciendo, no, tú no tienes remedio? El enemigo me acusaba, no tienes remedio, no puedes levantarte de ahí. Por eso Jesús le dijo el acusador, ¿no? Exactamente. Podíamos usar esa parte donde la batalla, ¿no? Del ser humano, de donde está, la batalla de no experimentar algo nuevo, pero especialmente más que esa batalla interior, donde el enemigo está tildando, ¿no? No puedes hacer esto. Pero fíjate, Carlos, hay algo, Ujú. fíjate, que volviendo un poquito hacia ¿Sí? atrás, cuando le dice el médico a mi esposa, llévatelo para la casa. Mi esposa, pues, ya me llevaba a casa en carro. Y mi hijo, el que hoy tiene 46 años, ¿verdad? Tenía 5 o 6 años. Venía yo por una calle que se llama la North Avenue. Y íbamos pasando por una cantina que yo acostumbraba a ir. Y cuando íbamos por ahí, iba entrando a la cantina una persona que yo conocía. ¿Sí? En paz descanse, ya murió. Y él es el que me daba cocaína de vez en cuando. ¿Sabes lo que yo llegué a hacer? Le dije a mi esposa, hazte a un lado. Yo aquí me quedo y tú vete para la casa. Y mi esposa se estaba enseñando a manejar apenas. A mí no me importó. Yo me bajé del carro y ella se llevó el carro, a la casa. Ok. Quise arrendarme un poquito porque en ese momento que te digo que me estaba pasando algo, se me vino a la mente porque me decía la cosa del diablo, no puedes tú levantarte, no puedes, mira lo que le hiciste a tu esposa, mira, no puedes. Dice, te bajaste del carro porque no te vas a levantar. De ahí. Entonces, pero por otra parte, mira, eso que yo iba sintiendo, bueno, hoy sí lo sé explicar bien. Era el poder de Dios, era el Señor que me estaba diciendo, yo vengo a curarte, no te creas de ese pensamiento del enemigo. Y ahí fíjate, ya en ese momento me dieron tantas ganas de llorar. Una palabra que el Espíritu Santo habló a través de mi hermano Esteban. Dijo, levántate, pídele perdón a Dios y tú vas a ver la gloria de Dios. Ahí entramos a lo que decía. El interior que se estaba ahogando. Sí. Y la palabra sabia del Espíritu, ¿no? Pídele perdón a Dios. Sí. Ajá. Mira. Y ese es el momento de la conversión. ¿Usted siente que Dios entraría a su vida? Mira, es que sabes que nosotros conocemos. Uh-huh. Yo no quiero mencionar tanto al enemigo. Sí, sí. Pero a mí hay que mencionarlo y las veces que lo mencione, lo reprendo en el nombre del Señor. Todavía ya yo sentía, Carlos, que algo me estaba pasando. Algo sentía, ¿verdad? Entonces, todavía como que me daban ganas de pasar, porque ahí estaba en un lado el sagrario, en aquel lugar, ¿me entiendes? Y yo miraba ahí y como que me daban ganas de pasar y como que no. Entonces, en eso yo me arrodillé. No me arrodillé, sino que me puse así, agaché. Entonces el predicador insistiendo, pídele perdón a Dios, el Señor ha venido a sanarte. Y yo golpeaba el piso con mi mano derecha. No. Pero hubo un momento muy especial, Carlos. Ahí empieza, yo digo, mi sanación, mi liberación. Ya miré a los hombres, yo me levanté y me arrodillé ante el Santísimo. Entonces ahí fue cuando yo empecé, Señor, si es cierto lo que este hombre está diciendo, aquí está mi vida. Te pido perdón, Carlos, y empecé a llorar, cosa que no había hecho. Empecé a llorar, sentí que me ahogaba, pero en medio de todo eso, todavía el enemigo
dando sus últimos zarpazos. Dice, tú no puedes hacer nada, estás perdido, tú no puedes perdonar, porque yo odiaba mucho a una persona. Ahora, digo, yo me estaba explicando por qué este hombre decía, debes perdonar. Había una persona que yo odiaba mucho, ¿me entiendes? Entonces dice, porque tu corazón debe quedar limpio para que tú experimentes mi sanación, mi amor. Y mira, mira, Carlos, en segundos, bueno, en un minuto me empapé de sudor. Entonces, yo traía mi pelo largo. Me empapé de sudor y empecé a sentir, bueno, la presencia de Dios. En aquel entonces no sabía qué me estaba sucediendo. Y empecé, y en ese momento, Carlos, el Señor me estaba bautizando en su Santo Espíritu. Mira, sentí, entonces empecé a llorar. Ya no me importaba, porque había una persona de mi pueblo ahí, ya no me importaba que me vieran. Yo en ese momento ya estaba con el Señor cara a cara. Mira, y hasta pronuncié unas palabras. ¿Qué me está pasando? ¿Quién eres? Así es la palabra que nunca me voy a olvidar. ¿Quién eres? Y yo escuché, claro que no la voz física, en el espíritu. Soy Jesús, que he venido a sanarte, que he venido a liberarte. Carlos, bendito sea el nombre de Dios. Yo te voy a levantar y tú vas a ser mi testigo. Tú irás a donde yo te envíe a gritarle al mundo entero que yo estoy vivo, que no me quedé en la cruz, que yo vivo. Carlos, 39 años, dando testimonio del poder de Cristo Jesús. Y lo hemos visto. Amén, gloria al Señor. Visto. Sí, yo quiero compartirle que cuando conocí a Gilberto en aquella predicación, ahora voy a confesar, hay una prédica que dio Gilberto sobre la autoridad y habla de Adán y cómo Dios le dio autoridad a Adán y cómo Dios nos da la autoridad sobre las tarjetas, sobre lo que es las deudas, etcétera. Nunca se me ha olvidado esa prédica, es más, la copié y hasta la tengo grabada. Bendito sea el Señor, gloria al Sí, porque fue una prédica que realmente me ha ayudado mucho en el caminar y es algo muy lindo, Gilberto. Gilberto, dentro de este caminar, del cual, hemos estado hablando de los milagros, las cosas tan grandes que ha hecho Dios, después de ese encuentro grande, algo que le ha costado o le costó dejar, en el caminar, aún estando en el caminar y todo, ya predicando y todo, algo que le haya costado dejar, ya en el caminar de Dios. Mira, yo pienso para contestarte esa pregunta, porque yo predico mucho. Sí. Cualquier miseria que pueda estar en la vida del hombre es superada por el amor de Dios. Claro, en la parte humana hay cosas que me costó trabajo, pero lo superé en el nombre del Señor. Pero mira, una de las cosas que a mí ¿cómo te diría? Que a mí me costó un poco es los lugares, porque me venía los lugares que yo frecuentaba. De hecho, cuando venía a predicar, algunas veces yo pasaba por ese lugar y te voy a confesar, ahí yo paraba el carro. De pronto, el Espíritu Santo me daba una campanada. ¿Qué estás haciendo? O sea que, fíjate, hubo un momento en que yo decía, yo me recuerdo cuando venía aquí y te debo confesar que decía, estaba bien lo que yo hacía, pero dije, no, de pronto, entonces como que me daba vueltas en la cabeza, ¿me entiendes? Y el Señor me dijo, no, eso ya quedó atrás. Y esas son las cosas que sí, ¿cómo te quiero decir? No precisamente que haya batallado mucho, porque el amor de Dios todo lo puede, pero que sí, uno por la parte humana, porque mira, déjame decir una cosa, entre la vida que yo me imagino que tú también eres de la misma opinión, entre esta vida pasada, aunque haya sido una vida de alcoholismo, de drogadicción,
en un tiempo que no estuviste tan perdido. Hubieron momentos bonitos en nuestra juventud, ¿me entiendes? Entonces, esos momentos, decía yo, bueno, no fueron momentos muy difíciles. Las buenas bailadas, ¿quién no las quita? Sí, entonces, no, y mira, también otra de las cosas, ok, porque te voy a decir una cosa, yo tengo que reconocer que todavía soy un poco de soberbio, ¿ok? Y el orgullo. Porque para allá iba, ¿ok? Quise primero decirte esto de cuando me detuve en aquel entonces, ¿me entiendes? Que salía yo con traje, con joyas, y yo me miraba así, ¿me entiendes? Entonces, ya después, para contestar más tu pregunta, he luchado mucho en contra siento que todavía hay orgullo en mí. Y me ha costado y también un poco de soberbia. No digamos así a grandes escalas como antes, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero sí debo admitir que me ha costado mucho trabajo, ¿me entiendes? Mucho trabajo. Pero siempre ha estado ahí la mano de Dios, ¿verdad? Siempre. Digamos, siempre la mano de Dios guiándonos, ¿no? Siempre. Gilberto, para terminar este segmento, me gustaría un consejo para las personas que escucharon el testimonio, digamos. Un consejo para, digamos, conocieron ya al Gilberto antiguo, con drogas, con alcoholismo, con orgullo, con soberbia, y un Gilberto que paró en el hospital. ¿Qué consejo le podríamos dar, digamos, a la juventud hoy en día para terminar, cerrar este segmento? ¿Qué es Dios? Mira, el consejo, que si todavía no eres tan alcohólico, tan drogadicto, que hagas un alto. Hagas un alto porque, mira, nuestra vida se menea, claro, a hoy a través del poder de Dios, pero si uno también ahí está el enemigo, ¿qué? Que te hace pensar cosas que no son como a mí. Va bien por donde va. Y el consejo es Carlos, porque mira, sí, yo conté mi testimonio, pero esta vida, o sea, evitarles por los problemas que yo pasé, tanto en la familia y en otros aspectos, por ejemplo, en el hospital, no comenté ahorita, yo estuve muchas veces, ¿cómo te quiero decir? No por largo tiempo en cárceles, un día, dos, inclusive allá en mi estado, en Durango, también estuve en la cárcel, entonces, todo fue esto producto del alcohol, aunque todavía no era muy alcohólico, ni muy drogadicto, pero decirles, ¿verdad?, a mis hermanos, a las personas, que hagan un alto, que esa vida no los va a llevar a ninguna parte. Porque ahorita en la actualidad, ¿cómo se diría? Estoy pastoreando, le estoy ayudando a una persona que se lamenta, no, dice hermano Gilberto, me lamento no haberle hecho caso los consejos de hace 2 años porque yo ya no puedo dejar el alcohol ni la droga y estoy a punto de quebrar mi matrimonio. Dice. Y si yo le hubiera hecho caso a usted, lo que usted me decía, que me detuviera. Yo me burlaba de usted, hermano Gilberto, decía yo, pues a ti te dominó, pero yo puedo controlar el alcohol, entonces este es mi consejo. Digamos, terminemos diciéndole, ¿cómo te diría? Que si hay poder en Cristo, ¿no? Amén, sí. También, Amén. si Él se acerca al Señor, si Él se deja amar por Dios, Dios tiene el poder para reventar con toda cadena. Amén, gloria al Toda Señor. Sociedad, así como lo hizo, ¿no? Con Gilberto, así como lo hizo conmigo, digamos que realmente éramos unas personas diferentes, pero ese impacto del Espíritu que pudimos experimentar nos hace constar que Dios tiene poder. Amén. Para sanar, para salvar y para reventar cadenas. Sí, Carlos, mira, es que fíjate, yo siempre, y casi suelo decirlo en cada predicación, un segundo en la presencia del Señor vale mucho más que toda la vida que uno ha vivido fuera del Señor. Entonces, como tú dices, ¿verdad? El Señor es poderoso. Entonces, la vida del hombre y la mujer en las manos del Señor es una vida, yo diría, completa. Porque la felicidad que da el Señor no la da el mundo. Y este es el engaño del enemigo, que Dios lo reprenda, haciéndonos creer
que nuestra paz, nuestra felicidad depende del dinero, que no es malo el dinero, pero que muchas veces nos manipula. Sí. Y creemos que las cosas del mundo, aunque son necesarias para el diario vivir, pero cuando estas cosas nos hacen daño, es cuando dejamos a Dios por Él. Entonces, Dios es el que controla nuestras vidas. Y así, mira, a grandes rasgos, el amor de Dios es poderoso. Amén. Vamos a terminar con una pequeña oración. Amén. Sería tan amable, digamos, Amén. hacemos una Gloria. pequeña oración. Gracias, Señor, por este momento, por este compartimiento que hemos tenido a mi hermano Carlos y un servidor. Y sabemos, Señor, sabemos que siempre hay un oído que escucha, Señor. En esta oración te quiero pedir, Señor, por estas personas que van a mirar esta conversación que tuvimos. Sabemos que, Señor, que tú utilizas estos medios para sanar, para liberar. Posiblemente, Señor, madres que tienen hijos alcohólicos, drogadictos, que andan en pandilla, o qué sé yo, están viendo este programa. Te pido, Señor, que bendigas, que pongas tu mano santa, Señor, en estas personas. Y, Señor, ¿por qué no pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el poder del Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, que rompas cadenas, que liberes del alcohol, de la droga, que sanes de cualquier enfermedad, Señor, porque yo llevo 40 años, Señor, para la gloria de tu santo nombre, experimentando en mi vida a un Cristo vivo, el mismo de ayer, hoy y siempre, que sigue sanando, que sigue liberando y que sigue dando paz, amor y felicidad. Padre, todo está en tus manos, te lo hemos pedido y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.